Buenas noches, queridos hermanos. Cordial bienvenida para todos. Estamos nuevamente, por la gracia de Dios, reunidos este miércoles de estudio bíblico. Como siempre, por la gracia de Dios lo podemos hacer. Así que bienvenidos, mis hermanos, los que ya estén conectados. Me alegro mucho que estén dispuestos. Yo sé que hay hermanos que están esperando que llegue la hora y que nos conectemos e inmediatamente ustedes también. Les felicito por su fidelidad, su puntualidad y por disponer este tiempo para meditar en la gloriosa palabra del Señor. Así que mis hermanos, bienvenidos una vez más. Un abrazo fuerte desde la distancia y que Dios hable hoy a sus corazones, a todos ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Así que hermanos, mientras entran más, los que ya estén conectados, repórtenos su conexión y mientras hacemos esto y esperamos que entren más hermanos, vamos a orar, vamos a encomendar esta enseñanza en las manos de nuestro buen Dios para que Él sea hablando a nuestros corazones en esta noche. Así que les invito a los que ya están conectados a que dispongan su corazón con reverencia y allí en el lugar donde está, oremos, levantemos nuestra voz al Señor en oración, dándole gracias y admirando su grandeza y poder con reverencia. Amado Dios y Padre, te bendecimos en esta hora de la noche juntos como hermanos unidos a través de este medio de comunicación en una misma mente, en un mismo espíritu, para adorarte, para servirte, para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por este día de vida que nos has permitido vivir. Gracias por esta noche que está en curso. Padre, la encomendamos en tus manos. Seas tú, Padre bendito, desde ahora, hablando a nuestros corazones, Señor, ministrando a nuestras vidas a través de la enseñanza de tu gloriosa palabra. Seas tú disponiendo cada hermano y hermana que está conectado esta noche para que tu palabra sea eficaz, tu palabra sea clara, tu palabra afirme y redarguya la mente y el corazón de todos mis hermanos en esta hora de la noche. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y colocamos este estudio en tus manos y a cada una de las personas que se conectan y que cada miércoles están dispuestas a escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre bendito, por la vida y la salud de cada uno de ellos y gracias por hablarnos al corazón. Encomendamos nuestra vida en tus manos y esta enseñanza en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, vamos a ver quién está conectado esta noche. Vamos a mirar nuestro chat de suscriptores y de hermanos que comúnmente se conectan. Vamos a mirar. A ver, hermana Elena Aguirre, bienvenida. Carlos Alberto, bienvenido también. Me alegra saludarle, hermano Carlos Alberto Herrera. La hermana Carmenza Cuervo también está conectada. Una cordial bienvenida para usted. Mi hermana Laudice Caicedo también está conectada desde Bogotá. La saludamos desde la distancia. El hermano Ulises Ayala, bienvenido. El hermano Jaime Díaz también bienvenido con su familia, con su esposa. El hermano Javier Saavedra también le damos una cordial bienvenida y deseamos de todo corazón que Dios hable a su corazón. Hermana Aleida Hernández y todos los demás hermanos que estén por allí conectados. Nos alegramos, no los saludo a todos porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, bienvenidos hermanos a este estudio de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Reporten su conexión, háganos saber que están escuchando, que están interesados en el estudio de la palabra de Dios. Este ministerio tiene razón de ser por ustedes, porque es para ustedes que enseñamos la palabra de Dios, para que ustedes se edifiquen, para que ustedes aprendan a conocer al Dios de la Biblia y sus vidas sean edificadas. Entonces, sin más preámbulos, después de haber orado, después de haber dado un corto saludo
a todos mis hermanos, a los que pude nombrar y a los que no, bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios esta noche. Así que vamos a continuar con el estudio de la serie de los Salmos. El miércoles pasado hice una corta introducción al libro de los Salmos, así que hoy vamos a empezar a meditar en el Salmo 1. Aunque hace 8 días empecé a meditar un poco en el Salmo 1, quise retomarlo desde el comienzo, para que hoy empecemos a meditar el Salmo 1 del primer libro de los Salmos. Recuerde que el libro de los Salmos tiene 5 libros y el primer libro de los Salmos empieza con el Salmo 1. Así que vamos a leer este Salmo poniendo todo el entendimiento en la lectura. Les invito allá a mis hermanos, los que están conectados, los que están juiciosos, con reverencia. Les invito también y los exhorto a ponerse con reverencia para escuchar la palabra de Dios. Entonces, abran su Biblia en el Salmo 1 y vamos a leer este Salmo con reverencia, con entendimiento. Yo sé que muchos lo han escuchado, muchos lo saben, pero vale la pena volverlo a leer una y otra vez. Leamos el Salmo 1. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Este glorioso y maravilloso salmo es exquisito en enseñanzas que son para la vida práctica de cada uno de los hijos de Dios. Así que, al observar el Salmo número 1, podemos decir que delinea 3 grandes y muy importantes temas. Este Salmo número 1 delinea 3 grandes y muy importantes temas. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, nos habla del camino de los justos. Los versículos 1 al 3 nos habla del camino de los justos. En los versículos 4 al 5 nos habla del camino de los malos. Y en el versículo 6 nos habla del destino del que sigue uno de estos 2 caminos. Entonces, nos habla del destino del que sigue uno de estos 2 caminos. Así que la predicación lleva por título como árbol junto a corrientes de agua. Como árbol junto a corrientes de agua. Y vamos a tener el estudio de este salmo teniendo en cuenta los 3 encabezados que les mencioné anteriormente. En primer lugar nos habla del camino de los justos, en segundo lugar nos habla del camino de los malos y en tercer lugar nos habla del destino del que sigue uno de estos 2 caminos. Entonces, basados en estos 3 puntos o encabezados, nos vamos a centrar para desarrollar el estudio del Salmo número 1 para que sea mucho más entendible. Versículos 1 al 3 nos hablan del camino de los justos o de los bienaventurados. Lean conmigo allí en su casa los versículos 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. En estos 3 versículos, el salmista nos habla del camino de los justos o de los bienaventurados. El camino de los justos es descrito en este salmo, en estos 3 versículos,
de tres maneras. En primer lugar, es descrito por lo que no hace. El camino del justo en estos tres versículos es descrito por lo que no hace. En segundo lugar, el camino del justo es descrito por lo que hace. Y en tercer lugar, el camino del justo es descrito por lo que llega a ser. Así que de eso nos hablan estos tres versículos. Por lo que no hace, por lo que hace y por lo que llega a ser. Así se describe el camino de los justos. El justo no hace unas cosas, el justo hace unas cosas y el justo llega a ser como un hijo de Dios, a producir un fruto maravilloso. Entonces veamos el primer punto de este primer punto. El camino del justo se conoce por lo que no hace. El texto nos dice que el justo o el bienaventurado no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. En resumen, el camino del justo se conoce por lo que no hace, o la vida del justo se conoce por lo que no hace. No anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores. El pasaje nos muestra que el justo o el bienaventurado, el que sigue el camino de Dios, tiene un estilo de vida diferente a los que andan en el camino del mundo. Se niega a estar en consejo o en reunión de malos. Se niega a caminar por el camino de los pecadores, aunque este camino le parezca atractivo y agradable a sus ojos y a su carne. Rehúsa sentarse en silla de escarnecedores, es decir, rehúsa hablar mal o burlarse de sus hermanos y de su prójimo. El que sigue el camino de Dios sabe que hay normas de prohibición que son santas y que es justo y bueno obedecerlas, porque eso le hace dichoso y bienaventurado en su vida. Andar por este camino, por el camino del justo, no es fácil, tiene un costo, porque es negarnos a nosotros mismos, a los deleites pecaminosos que nuestra carne desea, pero que son contrarios a la voluntad de Dios, amados. En consecuencia, el Salmo dice que el que quiere ser feliz no anda en camino o en consejo o en reunión de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, porque el hombre solo podrá ser verdaderamente feliz y dichoso si anda según los parámetros o el camino de Dios, porque fuera de Dios no hay verdadera felicidad, queridos hermanos. Así que ese es el camino del justo descrito en estos tres primeros versículos. No anda en consejo o en reunión de malos, no está en camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedores. El verdadero hombre, el bienaventurado Hijo de Dios, es el que tiene por convicción que la verdadera felicidad consiste en amar y obedecer a Dios. El que ama y sirve a Dios es verdaderamente dichoso y feliz. Observen lo que dice, sin perder el Salmo 1, el Salmo 119, versículos 1 al 3 acerca de este tema. Salmo 119, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. Entonces vemos claramente que aquí el Salmo 119 en estos tres primeros versículos nos habla de un hombre bienaventurado o de los bienaventurados. Ellos son perfectos de camino. ¿Por qué son perfectos de camino? Porque andan en la ley de Jehová. Andar en la ley de Jehová hace perfectos nuestros pasos,
porque es la ley que convierte el alma, es la ley que nos guía rectamente y nos dice por dónde debemos caminar. Por eso en el verso 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, ¿quién es el dichoso? ¿Quién es el hombre realmente, la mujer realmente feliz? El que guarda los mandamientos, los testimonios de Dios y con todo el corazón le busca. Amados hermanos, amigos que me escuchan, a Dios hay que buscarlo con todo nuestro corazón. A Dios hay que buscarlo con toda sinceridad, con toda devoción. Y eso hará que entonces nosotros caminemos en rectitud, porque Él nos guiará por su ley a través de sendas de justicia y de amor. Y en el verso 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué entonces es feliz el hombre que guarda los mandamientos de Dios y con todo el corazón busca al Señor? Pues no hace iniquidad, no peca, se aparta del mal, anda en los caminos de Dios. En consecuencia, eso le trae felicidad y bendición a su vida. En segundo lugar, el camino del justo se conoce por lo que hace. En estos 3 primeros versículos, regresando al Salmo 1, podemos ver que el camino del justo no solamente se conoce por lo que no hace, sino que se conoce por lo que hace. Observen lo que dice el verso 2. El verso 2 del Salmo 1. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces podemos ver aquí que el camino del justo o el justo se conoce por lo que hace. El versículo 2 nos muestra que el justo, el bienaventurado, hace 2 cosas. Se deleita en la ley de Jehová y medita Hubo un corto de energía, quedamos sin energía por la lluvia, pero ya regresó, hermanos. Entonces retomamos nuestro estudio. Les decía que en segundo lugar, el caminar del justo se conoce por lo que hace. El verso 2 del Salmo 1 nos muestra qué es lo que hace un justo. El justo hace 2 cosas. Se deleita en la ley de Jehová y medita en la ley de Jehová día y noche. Eso es lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No se sienten en camino no se sienten en silla de escarnecedores, no anda en camino de pecadores, ni anda en consejo de malos, sino que en lugar de hacer eso, se deleita en la ley de Jehová y medita en la ley de Jehová día y noche. El justo se deleita en la ley de Dios. Esto quiere decir que para él la ley de Dios no es carga, sino algo que trae verdadera esperanza, alegría y satisfacción a su alma. Para el justo, los mandamientos de Dios son alimento exquisito. Escúchenlo bien, para el justo, los mandamientos de Dios son alimento exquisito que nutre su vida y guía sus pasos por sendas de rectitud. Para el justo, la ley del Señor es más dulce que la miel. Esa miel que destila del panal, porque él sabe que en guardar la ley hay grande galardón. Por ejemplo, en el Salmo 19 nos habla de esta verdad, acerca de lo agradable que es para el justo la ley del Señor. En el Salmo 19, versículos 10 y 11, el salmista dice, deseables, hablando de los mandamientos, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel
y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Entonces, vemos aquí que el salmista dice que para él los mandamientos son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado y más dulces que la miel que destila del panal. Y él reconoce que además de eso, los mandamientos lo amonestan y en guardarles hay grande galardón. Así que el bienaventurado hace dos cosas: se deleita en la ley de Jehová y medita en la ley de Jehová día y noche. Como dice el versículo 2, nos dice que el justo medita en la ley de Dios día y noche. Esto quiere decir que la ley de Dios para el justo es su norma de fe y conducta. Cuando dice que se deleita en la ley de Dios día y noche, nos da a entender que para el justo su ley, la ley del Señor, es su norma de fe y conducta. Quiere decir que se acuesta pensando en la ley de Dios, se levanta pensando en la ley de Dios, toma sus decisiones durante el día de acuerdo a la ley de Dios. Eso es meditar en la ley del Señor día y noche. En fin, este pasaje nos enseña que el hombre bienaventurado tiene una dependencia absoluta y total de Dios y de su palabra. Eso es lo que quiere decir el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Es usted así, amado hermano que me escucha? ¿Meditas en la ley de Dios constantemente? ¿Es la ley de Dios para ti la norma de fe y conducta de su vida? ¿Vive durante todo el día pensando en la ley de Dios y toma decisiones y actúa de acuerdo a los preceptos y mandamientos del Señor? Si no es así, a eso estamos llamados, amados hermanos. Por esto este salmo es tan confrontador y tan edificante y tan de provecho para nuestra vida espiritual. En Josué, capítulo 1, versículo 8, un versículo tan conocido por toda la cristiandad, nos dice lo siguiente acerca de este tema. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, queridos hermanos, esto es supremamente importante. Todo aquel que ama la ley de Dios, dice la palabra de Dios aquí, que nunca se debe apartar de su boca. Es decir, debemos estarla recitando, leyendo el libro de la ley y meditarla de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Aquí hay algo muy importante. Si nosotros meditamos la palabra de Dios, si leemos la palabra de Dios, es para andar, para guardarla conforme a todo lo que ella nos dice. Así, de esta manera, nos dice aquí en Josué 1:8, que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pues lógico, porque cuando tomamos decisiones basadas en el conocimiento y la sabiduría de Dios, andamos por sendas de rectitud. Y cuando andamos por sendas de rectitud, todo lo que hagamos traerá bendición a nuestra vida. Ahora observen lo que dice el Salmo 40, versículo 8, acerca de esta gran bendición. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice el salmista, me ha agradado. Para el salmista, hacer la voluntad de Dios era agradable, no era una carga, no era una jartera para él. Para él era un agrado hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Si la ley de Dios está en nuestro corazón, está en nuestra mente, entonces, amados hermanos, la voluntad de nuestro Dios será agradable a nuestra vida, porque ella es la que rige nuestros pensamientos y toda nuestra conducta diaria en este mundo.
Pasemos ahora al Salmo 112, versículo 1. Son textos que están reafirmando lo que les estoy diciendo de esta verdad, de que el justo se deleita en la ley del Señor. Salmo 112, versículo 1 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Otra vez aquí, la palabra de Dios testifica que bienaventurado, feliz o dichoso es el hombre que teme a Jehová. ¿Y quién es el hombre que teme a Jehová? Pues aquel que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Aquel que tiene por gozo, por delicia los mandamientos, la ley del Señor. Así que solamente teniendo en cuenta los mandamientos del Señor, la ley del Señor, somos dichosos, somos bienaventurados. Aparte de Dios no podemos ser felices. Nosotros buscamos felicidad fuera de Dios y hay una felicidad aparente, pero esa felicidad es pasajera. Luego trae frustración, tristeza y desgracia a nuestra vida. La única cosa que traerá una verdadera satisfacción, una verdadera y perdurable alegría y dicha a nuestra vida es el obedecer y andar según los preceptos de nuestro glorioso Dios que han sido revelados en su precioso libro. Y por último miremos el Salmo 119, versículos 92 al 93 acerca de este tema. Vean lo que dice el Salmo 119, versículos 92 al 93. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Aquí hay algo supremamente importante para tener en cuenta, amados hermanos. El salmista nos está diciendo que si la ley de Dios no hubiese sido su delicia, ya en su aflicción hubiese perecido, en su depresión, en sus problemas, en todo aquello que le rodeaba diariamente, él hubiera perecido. Pero como la ley de Dios era su delicia, él superó todas esas complicaciones, todos esos problemas, todas esas aflicciones, todas esas amarguras, todas aquellas depresiones, él las superó, porque la ley de Dios para el salmista era su delicia. Por eso en el 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, me has levantado, me has animado, me has dado vida. Los mandamientos son los únicos que lo levantan a uno cuando está caído, los que le dan vida al hombre cuando estamos tristes y angustiados. Mire usted la perfecta ley de Dios, porque ella es la que nos da vigor y convierte nuestra alma. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, queridos hermanos. Y en tercer lugar, el caminar del justo se conoce por lo que llega a ser. El versículo 3, porque hasta ahora estamos viendo el primer punto, el versículo 3 del Salmo 1 dice lo siguiente: que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que el justo se conoce por lo que llega a ser. ¿Qué nos dice aquí el texto que el justo llega a ser cuando medita en la ley de Dios? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Número 2, dará su fruto en su tiempo. Número 3, su hoja no cae. Y número 4, todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Eso es lo que llega a ser el que medita, el que tiene por delicia la palabra de Dios, el que no está en camino de malos, el que no se siente en silla de escarnecedores, el que no anda en consejo o en reunión de perversos. Eso es lo que llega a ser, sino que en lugar de eso medite la ley de Dios, entonces llega a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. El autor sagrado aquí en el Salmo compara al que anda por el camino de Dios
semejante a un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol sembrado o plantado junto a corrientes de agua siempre estará reverdecido. Sus hojas no se caerán aunque lo azote la sequía. Él dará fruto este árbol en su tiempo, porque sus raíces absorben el agua de las fuentes subterráneas de agua, sin la cual no tendría vida. Hay árboles en lugares desiertos que se ven verdes y es un desierto. ¿Por qué estos árboles reverdecen en medio de un desierto y en medio de sequedales? ¿Saben por qué? Porque esos árboles tienen raíces profundas que se profundizan hasta las corrientes de agua subterráneas y de allí extraen la humedad, el agua, para que ellos reverdezcan. Así el Hijo de Dios, en medio de las aflicciones, en medio de la angustia, extiende sus manos, extiende su vida, su corazón ante Dios, y busca en su palabra, escudriña la palabra y de ella bebe para reverdecer en tiempos de sequía y de angustia, queridos hermanos. Por eso, en forma semejante, el justo está sembrado en el agua de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que él bebe será en él una fuente que salte para vida eterna. El Hijo de Dios va a la fuente del agua de la vida eterna, que es Cristo, y al beber de Cristo, de su sabiduría, de su conocimiento, de su amor, de su justicia, entonces reverdeceremos en medio de la aflicción. Todo lo que hagamos prosperará. Es decir, todo lo que hagamos será de gran bendición para nuestra vida y para los que nos rodean. Observen lo que dice acerca de esta verdad Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Jeremías 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, si nosotros estamos cimentados en las aguas de vida que es Jesucristo, en el tiempo de la fatiga, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tristeza, en el tiempo de la aflicción, siempre daremos fruto y no nos marchitaremos y no nos moriremos, porque estamos sembrados junto a aguas de corriente de vida. Esas aguas de corriente de vida es Cristo nuestro Señor. Observen lo que dice Juan 4, versículos 13 al 14. Juan 4, 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Espero haya buscado usted también en su Biblia. Juan 4, 13 al 14. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vemos aquí, amados hermanos, cómo Dios, el Señor Jesucristo en carne, conversa con la mujer samaritana. Ella está sacando agua de este mundo, agua de la cual bebemos y volvemos a tener sed. Y Cristo le dice: cualquiera que bebiere de esta agua que tú estás sacando del pozo, mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesucristo nos da a beber del agua que salta para vida eterna, el agua que nunca nos volverá a dejar sedientos, porque Él es el que sacia la desnutrición espiritual que nosotros tenemos. Él es el que da vida a la muerte espiritual del hombre. Él es el que da vida en abundancia por su agua regeneradora que da vida eterna, queridos hermanos. Jesucristo es el agua de la vida
eterna. Aquí hay un detalle en este versículo 3 del capítulo 1 de los Salmos. ¿Y cuál es ese detalle que quiero que miren? En el verso 3 dice que dará su fruto a su tiempo. El justo dará su fruto a su tiempo. Esto indica que un creyente no da fruto de manera inmediata, sino que lleva un proceso de crecimiento, formación y maduración. Usted no siembra un árbol o una planta de limones y a los otros 8 días después de que la siembra va a coger limones. No, mis amados hermanos, no siembra una planta de manzana y a los 8 días va a cosechar manzana. Eso requiere un proceso, requiere regarla, requiere podarla, requiere abonarla, requiere cuidarla para que ese árbol crezca y en el tiempo apropiado dé fruto. Así somos los creyentes. Así que, amado hermano, si tú estás plantado en las aguas de vida de Jesucristo, tú en el tiempo apropiado y determinado, después de crecer y formarse, comenzarás a dar fruto. Pero desde ya debes estar dando fruto en su manera de pensar y en su manera de vivir. Así que, amado, esto es muy importante. Por eso en el Salmo 92, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Salmo 92 dice 12 al 14. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vemos aquí la promesa de que el justo florecerá como la palmera. No es de la noche a la mañana, pero en la medida que uno persevera, en la medida que uno escucha la palabra de Dios, en la medida que uno es expuesto a las exhortaciones de la palabra de Dios, en la medida que uno se congrega, en la medida que usted lee la palabra de Dios, en la medida que usted ora y tiene comunión con sus hermanos, su vida comienza a santificarse, su vida comienza a mejorar y a crecer espiritualmente y usted comienza a cambiar poco a poco, sin darse cuenta muchas veces, su estilo de vida. Comienza a negarse aquellas cosas que antes le parecían agradables, ahora usted las desecha y ya no se goza en ellas. Y lucha por vivir una vida más acorde a la voluntad de Dios. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, versículos 4 y 5 de nuestro Salmo número 1. ¿Qué dicen los versículos 4 y 5? Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nuestro segundo punto nos habla o nos describe el camino de los malos. En contraste, en los versículos 1 al 3 se nos habló y se nos describió el camino de los justos. Ahora en los versículos 4 al 5 se nos describe el camino de los malos. Dice, no así los malos, es decir, diferente a los justos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Totalmente opuesto a los justos está el camino de los malos. El texto dice, no así los malos. De 3 maneras es descrito el camino de los malos. En primer lugar, se describe como el tamo que arrebata el viento. En segundo lugar, se describe que no se levantarán en el juicio. Los malos no se levantarán en el juicio. Y en tercer lugar, no estarán en la congregación de los justos. Son como el tamo que arrebata el viento, nos dice el texto. Es decir, no tienen raíz, como si tiene el árbol junto o que está plantado junto a corrientes de agua. Es totalmente diferente. Los malos son como el tamo que arrebata el viento, mientras que los justos son como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, cuando dice la Escritura que son como el tamo que arrebata el viento, son como la cascarilla o la paja del grano de trigo que ha sido
trillado y se ha separado con el aventador, y que fácilmente ese tamo, ese cisco, es llevado y esparcido por el viento de un lugar a otro. Así es descrito el malo. No tiene raíz en sí mismo, es llevado de un lado para otro por todo viento de doctrina. Él no tiene fundamento. Es como el tamo, como la cascarilla que arrebata el viento. El tamo se usa simbólicamente para designar lo superficial, lo que ya no sirve ni tiene valor. La palabra es usada para describir aquello que es efímero, lo que no permanece, lo que es inconsistente y fácilmente se destruye. Eso simboliza el tamo. Por eso en Mateo 3, versículos 10 al 12, Juan el Bautista dijo lo siguiente, Mateo 3, 10 al 12. Y ya también, Mateo 3, 10 al 12, dice así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y escuchen, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja o el tamo en fuego que nunca se apagará. Es decir, que el malo, como es como el tamo que arrebata el viento, un día será quemado, un día será desechado por Dios. También nos dice el texto que no se levantarán en el juicio. No solamente son como el tamo que arrebata el viento, sino que también nos dice el texto que no se levantarán en el juicio. Estar de pie en el juicio quiere decir ser dados libres de culpa. Pero cuando dice que no se levantarán en el juicio, significa que no serán absueltos, sino que serán declarados culpables de condenación porque desecharon la ley de Jehová. En consecuencia, su camino fue el pecado y la maldad. Hermanos, es muy importante que usted tenga en cuenta esta palabra aquí del Salmo 1. Nos dice que no se levantarán en el juicio. Estar en pie quiere decir que serán dados absueltos, pero cuando no se levantan, quiere decir que serán dados de baja, que serán declarados culpables de condenación, serán desechados. En el juicio no se levantarán para ser absueltos, sino que serán condenados y serán desechados por Dios. En Lucas 21 tenemos esa figura. Lucas 21, verso 36. Lucas 21, verso 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está hablando del juicio final. Y dice aquí el Señor Jesucristo que velen en todo tiempo, que oren para que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, de ser absueltos, de ser libres de culpa. Pero los malos en el Salmo 1 nos dice que no se levantarán en el juicio. Así que esa figura de que no se levantarán significa que serán condenados y declarados culpables. Pero en tercer lugar, el pasaje también nos muestra que no estarán en la congregación de los justos. Dice así, que no se levantarán los malos en el juicio, ni estarán en la congregación de los justos. Esto quiere decir que Dios los separará de la iglesia. No tendrán arte ni parte con el pueblo del Señor. Dios los separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ellos no podrán estar en la congregación de los justos.
El Salmo 5:5 dice, Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Claro está este texto. Dice que los insensatos, los malos, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los pecadores. Todos los que no se arrepienten, los que siguen en su maldad, el Señor los aborrece y los condena en el infierno. Por eso los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. En Mateo 25, 31 al 32, el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Aquí entonces tenemos la clara alusión que los malos no estarán en la congregación de los justos, serán separados eternamente. Aquí en este mundo viven revueltos con nosotros, pero en el día del juicio serán separados y será la separación eterna. No solamente de los justos, sino separados eternamente de la salvación de Dios y condenados por su pecado. Ahora pasemos al versículo 6 de nuestro Salmo. Versículo 6 del Salmo número 1. ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es nuestro tercer punto. El tercer punto nos habla del destino del que sigue cada camino. Y eso es lo que nos muestra el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El que sigue el camino de los justos, dice el versículo 6, es conocido o amado por Dios. Y el que sigue el camino de los malos perecerá eternamente porque Dios no le ama. No estará en la congregación de los justos. Su camino termina en perdición. Y así termina nuestro Salmo número 1. Es por eso que concuerda perfectamente con otras citas bíblicas este final de este Salmo, porque nos habla del destino del que sigue el camino del mal y del destino del que sigue el camino del bien. Hay dos caminos y hay dos destinos. Recordemos que un camino es una senda que conduce a un destino, a un lugar. Si yo sigo el camino de los malos, mi destino será separado de Dios para siempre. Si yo sigo la senda de los justos, mi destino será la eternidad junto a Dios. Así que, amado hermano, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús a que sigas el camino de los justos. Tienes que negarte a muchas cosas, obvio, pero es allí en ese camino donde somos realmente felices, dichosos y bienaventurados, amados hermanos. Fuera de Dios no hay dicha, fuera de Dios no hay amor, fuera de Dios no hay perdón, fuera de Dios no hay verdadera felicidad, amados hermanos. Observen lo que dice Apocalipsis 21:8, que nos habla de los dos destinos. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un destino totalmente infeliz y desgraciado, porque es separados de Dios. Allí, a la patria celestial, no entrarán los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ellos no estarán en el reino de Dios, sino que tendrán su parte, dice aquí el texto, en el lago que arde con fuego y azufre. Ah, pastor, que yo no creo en el infierno. Allá usted, si no cree, la Biblia lo enseña claramente. Y es preferible
morir creyendo en Dios y en que si hay un lugar de cielo con la dicha y con Dios y un lugar de castigo. Si muero y no hay cielo, nada pierdo. Pero si usted muere y hay infierno y por no creer en Dios te vas al infierno, pues lo perdiste todo. Entonces, no seamos insensatos. Dios nos habla claramente y la palabra de Dios es clara. Hay dos caminos y dos destinos. El camino del mal conduce al infierno, al lago de fuego y azufre. Y el camino del bien conduce a la nueva Jerusalén, a la presencia y a la morada de Dios, donde reinaremos con Él por siempre en eterna felicidad. No cambies un rato de felicidad por una eternidad en el infierno, porque muchos se deleitan y se gozan en sus deseos carnales en este mundo y cambian esta corta felicidad carnal por un eterno estadía por siempre en el infierno. Amados hermanos, es muy importante entender esto. Apocalipsis 21:27 también dice lo siguiente. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Aquellos que por la gracia de Dios hemos creído y confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si tú has creído y confiado en Cristo, estás inscrito en el libro de la vida del Cordero y por ende andarás por el camino de la vida eterna. Te apartarás del camino de los malos y vivirás en esta vida como un árbol sembrado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que hermanos, con esto hemos llegado a la exposición del Salmo número 1 y quisiera hacer unas preguntas de aplicación para cada uno de nosotros. Unas preguntas de aplicación que van a ser de mucha bendición para usted y para mí. La lectura y la meditación de este Salmo 1, amados hermanos, debería producir en nosotros un autoexamen profundo de si realmente estoy andando por el camino de los justos. Vuelvo y repito, la meditación en este Salmo número 1 debería producir en nosotros un autoexamen profundo de si realmente estoy andando por el camino de los justos. Quiero hacer unas preguntas. ¿En qué desgasto la luz de mis ojos cada día? ¿En qué desgastas la luz de tus ojos cada día? ¿En mirar cosas que no sirven y no edifican su alma? ¿O estás desgastando la luz de tus ojos leyendo y viendo cosas que realmente son de provecho y beneficio para su vida espiritual? ¿En qué estás desgastando la luz de tus ojos cada día? Segunda pregunta. ¿Cómo estoy tratando a mis seres queridos? Amigo, amiga, hermano o hermana que me escucha. ¿Cómo estás tratando a tus seres queridos? Esposo, ¿cómo está tratando a su esposa? Esposa, ¿cómo está tratando a su esposo? Padres, ¿cómo están tratando a sus hijos? Hijos, ¿cómo están tratando a sus padres? ¿Cómo están tratando a sus amigos? ¿Cómo está tratando usted a sus seres queridos? El trato que les des deja mucho que decir por el camino que tú estás caminando. Lo que estás viendo, en lo que estás gastando la luz de tus ojos, dejará ver si realmente estás caminando por el camino del bien. Tercera pregunta. ¿Estoy reflejando el amor, el perdón y la humildad de Cristo en mi vida? Amado hermano, ¿realmente tú estás reflejando el amor de Cristo en tu vida? ¿Estás reflejando el perdón de Cristo en tu vida? ¿Estás reflejando la humildad de Cristo en tu vida? ¿O sigues siendo orgulloso y arrogante? ¿Sigues sin perdonar al que te ofende? ¿No tienes amor por tu prójimo? Cristo era amor, perdón y humildad, misericordioso en todos sus actos. ¿Estás reflejando el amor y el perdón y la humildad de Cristo en tu vida? Pregúntese eso.
Y este salmo nos debe llevar a reflexionar en esas cosas. Porque de la manera en que usted esté reflejando el amor, el perdón y la humildad, eso evidenciará que realmente estás caminando por el camino que lleva a la vida eterna. Y una cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedico a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios cada día? Amado hermano, amada hermana, amado amigo que me escucha, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios cada día? Dependiendo de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, su vida crecerá. Recordemos lo que aprendimos en el Salmo. El que ande en la ley de Dios, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que, si tú estás andando por el camino de la rectitud, por el camino del bien, por el camino de la justicia, entonces tú le dedicas diariamente tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación de la palabra de Dios, porque Dios nos manda que debemos meditar en su ley de día y de noche. Y una quinta pregunta, y con esto termino, amados hermanos. ¿Realmente Dios es la prioridad en tu vida? ¿O hay otras cosas que son prioridad en tu vida? ¿Hay algún Dios ajeno que le quite la prioridad a Dios en tu vida? Pregúntese, ¿realmente Dios es la prioridad en tu vida? Si tú lees la Biblia, si tú meditas en ella, Dios es tu prioridad. Si tú amas, si tú perdonas, si tú eres humilde como Cristo, Dios es tu prioridad. Si tú desgastas la luz de tus ojos mirando y leyendo lo que realmente edifica su alma, Dios es tu prioridad. ¿Cómo estás tratando a tus seres queridos? Eso muestra que Dios es tu prioridad, porque tienes por norma y por conducta los caminos del Señor y la ley del Señor. Entonces, termino con este salmo, Salmo 146, verso 5, que se le quede en su mente y en su corazón la meditación de esta noche. Salmo 146, verso 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nuestra esperanza solo debe ser nuestro Dios y nuestro ayudador solo debe ser nuestro Dios. Así que espero, amados hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones y vamos a orar para terminar la meditación y la enseñanza esta noche. Mi buen Dios, gracias por haberme permitido hoy enseñar tu palabra, haber expuesto este salmo de manera consecutiva y expositiva y bosquejada, Padre Santo, para que tu pueblo, tus hijos lo entendieran. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que hoy se conectó. Bendice sus vidas y permite que mediten en este salmo, que ojalá vuelvan a escuchar la enseñanza y que puedan ser edificados en el conocimiento de tu verdad. No tenemos excusa. Tú hoy nos enseñas a través de muchos medios. Tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia física, tenemos videos, tenemos enseñanzas en directo, tenemos enseñanzas en la iglesia. No hay excusa, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tú eres muy bueno y muy misericordioso con esta generación que ha tenido en abundancia el conocimiento de tu palabra. Pero así también será el juicio, porque al que más se le da, más se le pide. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a amar tu palabra y a vivir para tu gloria cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hubieron 43 personas conectadas. Qué alegría, qué gozo. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz y excelente noche. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones.